rondas siempre convocan a una evaluación, a un balance, a una reflexión sobre determinado evento que se conmemora. Y no es para nosotros la excepción este 45 aniversario del golpe. Y decidimos organizar un ciclo de conferencias con ese título, y en la primera de ellas convocar a 3 colegas que tienen una destacada producción en el campo de estudio de la historia reciente y la memoria, para debatir, discutir la posibilidad de historizar el golpe y historizar la represión. Nos acompañan Alicia Cerveto, la doctora Alicia Cerveto, la doctora Débora Antonio y el doctor Esteban Pontoriero. Voy a ir presentándolos, digamos, a medida que ellos van interviniendo. La idea es que las intervenciones sean de unos 20 minutos y que luego tengamos un espacio de otros 20 minutos, media hora, para preguntas, comentarios, intercambio entre ellos y preguntas de todos y todas. Así que bueno, empiezo entonces por la presentación de Alicia Cerveto, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Alicia es docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba. Es autora del libro 73-76, El gobierno peronista contra las provincias montoneras, publicado por Siglo XXI en 2010, y ha coordinado junto a Daniel Saúl la obra Universidad Nacional de Córdoba, 400 años de historia, en 2 tomos, publicada por la Universidad Nacional de Córdoba en 2013. También es compiladora de las obras Interpelaciones al pasado reciente, Aportes sobre y desde Córdoba, 2016, y Desentrañando pasados, Rompiendo el presente, Participación, Representación de conflictos en la historia reciente, de 2019. Así que Alicia, bienvenida, te damos la palabra. No se te escucha, Alicia, tenés que desmutearte. Perdón, suele suceder. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la presentación. Un saludo a mis colegas del panel, a Débora y Esteban. Un agradecimiento, Emilio, por la invitación. Me parece interesante, importante, la iniciativa del Grupo de Estudios sobre Historia Reciente y Memoria Social del Instituto Gino Germani. Un agradecimiento también a todos los participantes que se sumaron a este encuentro. El título del panel es una invitación a pensar las condiciones de producción del golpe, ¿no?, de la última dictadura militar instalada el 24 de marzo del 76. Porque sin duda lo sucedido a partir del 76 es inseparable del periodo inmediatamente anterior, cuya fijación temporal, cuya delimitación temporal es difícil de precisarla. Pero como supo escribir el periodista Andrew Graham Yule, el 24 de marzo cayó la noche sobre la Argentina cuando el país ya estaba a oscuras. Y efectivamente el golpe ocurrió de forma brutal y luego todo fue mucho peor en sus consecuencias. ¿Por qué un nuevo golpe de Estado? Esa pregunta se la hacía Perry Anderson allá en 1985, en ocasión de inaugurar la carrera de Sociología en la UBA. Interrogante al que le agregó: ¿qué tuvieron de nuevo los golpes de Estado de los años 70 con respecto a los golpes de los años 60? Y yo agregaría esas dos preguntas: ¿fue en 1976 la culminación de lo sucedido anteriormente, remontándonos hasta 1955? Pero la pregunta que más me interpela es ¿cómo llegamos a 1976? No voy a desandar las respuestas que da Perry Anderson, en todo caso lo pueden buscar por la web. Es una ponencia súper interesante del año 85, que él trata de explicar la nueva matriz que
que se pone en marcha a partir del 76. Pero sí, sí esas preguntas me llevaron, o pensarlo a partir de esas preguntas, este panel me llevaron a pensar y a pensar, a analizar la dictadura y el terrorismo de Estado a partir de lo que sucedió en el periodo anterior. De allí las investigaciones mías, que fueron sobre todo en el periodo del tercer gobierno peronista. Ahora, mirar hacia atrás significa remitirnos a la violencia política, remitirnos a su contexto de producción y a la legitimación de los dispositivos represivos que se fueron instalando mucho antes del golpe. Por ello, el título del panel, Historizar el golpe, exige buscar aquellas claves que nos guíen en la trama que concluyó en la mayor tragedia de la historia argentina. Los factores que uno puede pensar y que confluyeron en ese largo tiempo previo son numerosos y no me voy a detener en todos ellos. Sí quisiera abordar con ustedes la cuestión de los conflictos provinciales entre el 73 y el 76, muchos de los cuales confluyeron en la intervención federal, a partir del cual las intervenciones federales iniciaron, o las intervenciones federales fueron unos dispositivos por los cuales se iniciaron los llamados operativos de limpieza. Me voy a permitir, como para ir a ilustrar y amenizar un poquito la exposición, citar algunos testimonios de lo que significó la intervención. Son muy poquitos, ¿no? Pero sirven de punta de pie para el análisis. Carlos, por ejemplo, dirigente de la Liga Agraria de la provincia de Formosa, decía: con la intervención se pudrió todo, empezamos a tener dificultades. Yo era joven, tenía 21 años, la represión apuntaba a los jóvenes, eran los predilectos, a los dirigentes y a los jóvenes. Acá funcionó un aparato de desaparición de personas, una masacre. Ricardo, dirigente de la Juventud Universitaria Peronista de Salta, relata: después de la intervención ya estaba todo muy diezmado. Los mismos cuadros ya se retiraban. En la misma intervención ya hubo detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Perdí el trabajo, perdí todo. Yo era empleado público de la Nación, no pude volver nunca más. Quedé afuera por abandono de servicio, pese a que mi madre y mi padre denunciaron mi desaparición. Él en realidad cuenta que estuvo desaparecido unos meses y después fue liberado. Otro Ricardo, dirigente de la Juventud Peronista de Montoneros, dirigente de la Juventud Peronista de Córdoba, decía: yo tenía la AAA por atrás y con la jeta puesta en todos los medios de comunicación en ese momento, así que me tenía que ir del país. Efectivamente me fui a finales, en octubre del 74, me fui al Perú. Beatriz, militante de la organización Montoneros de Mendoza, cuenta: cuando nos detienen nos llevan a la central de la policía en San Juan y somos los primeros torturados. El contexto entonces era de una cárcel de presos políticos en un gobierno constitucional. Juan, de Santa Cruz, militante de la Unión Estudiantes Secundarios: la vida nuestra se alteró, todo se nos hacía muy caótico. Mi vida se transformó en un despelote. Cuando fue el golpe de Chile, cayó Pinochet. Yo tenía 5 o 6 chilenos viviendo en mi casa, habían cruzado la cordillera caminando. Alteré mi casa, mi viejo me decía: ¿qué hace esta gente acá? Bueno, estos testimonios en realidad se detienen en lo que significó el momento o lo que significaron las intervenciones federales en estas provincias,
Y a partir de estos testimonios podemos significar el sentido de las intervenciones federales y del cambio político que ellas significaron. Porque en efecto condensaron la conflictividad de aquellos años y fueron el preanuncio del derrumbe. Se constituyeron así en la antesala de marzo del 76, ¿no? Agustín Tosco supo decir, después del Navarrazo acá en Córdoba, supo decir, en Córdoba se van anticipando cosas. Yo no sé si en Córdoba se fueron anticipando cosas, pero sí puedo señalar de que las intervenciones federales de alguna forma fueron la antesala, lo que dije recién. Me voy a permitir enumerar 5 aspectos que me parecen importantes y que explican el preanuncio de este derrumbe. Díganme si se escucha bien, porque no sé por ahí si hay interferencia o todo eso. Bien. En primer lugar, cabe señalar que las intervenciones federales fueron uno de los dispositivos utilizados para dirimir la contienda intraperonista y depurar de esta forma bastiones del peronismo revolucionario o correr, no me está saliendo otra palabra ahora, pero correr o desplazar a funcionarios cercanos al peronismo revolucionario. Entre 1973 y 1974, si el primer año de la apertura constitucional, de la vuelta del peronismo al poder, el gobierno central dispuso la intervención a 5 provincias argentinas, apelando al artículo 6 de la Constitución Nacional y argumentando la necesidad de garantizar las formas republicanas de gobierno. Antenor Gauna en Formosa, en noviembre del 73, Obregón Cano en Córdoba, febrero del 74, previo de destitución de Videgaín en Buenos Aires en enero del 74, no fue intervenida la provincia, pero el gobernador fue destituido. Alberto Martínez Vaca en Mendoza, agosto del 74, Jorge Zepernik en Santa Cruz, octubre del 74, Miguel Ragone en Salta, noviembre del 74. De todos estos gobernadores, el único que está desaparecido, ya todos han fallecido, pero el único cuerpo que está desaparecido es el de Ragone. En este listado, ¿no es cierto?, Videgaín renunció en enero del 74, asumió el vicegobernador, no fue intervenida la provincia. Pero cada una de estas intervenciones fueron horadando la legitimidad de origen del partido gobernante y se subordinó la legalidad y las autonomías de las provincias en pos de resolver la conflictividad interna del partido peronista. La segunda cuestión que quería destacar, en 4 de las provincias intervenidas hubo claras disidencias y rupturas entre el gobernador y el vicegobernador que derivaron en conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con capacidad de veto mutuo. En 2 de ellas, Formosa y Mendoza, previo a la intervención, los gobernadores fueron sometidos a juicio político promovido por los legisladores del propio partido. A su vez, en todas las provincias citadas hubo tensiones entre el gobernador y el interventor partidario del Partido Justicialista. El interventor partidario del Partido Justicialista era designado por el Consejo Superior. Se trataba de figuras políticas que llegaban en su gran mayoría a las provincias, pero eran figuras extraprovinciales, por lo tanto armaban su coalición con la misión de depurar o limpiar las filas del peronismo. En este sentido, las funciones del interventor federal y del interventor partidario se articulaban en un mismo objetivo: disciplinar las filas del peronismo. Para que haya paz tenemos que limpiar, decían integrantes de la patrulla civil durante la jornada del Navarrazo, sobre el cual después recae la intervención
federal. Para que haya paz tenemos que limpiar. Esos son conceptos, el tema de la limpieza, el tema de la depuración, son conceptos que son frecuentes, reiterativos y aparecen en más de unas expresiones y manifestaciones del peronismo de la época, o de un sector del peronismo, ¿no? La tercera cuestión que quería señalar es, de la primera intervención fundamentada en la idea de que la provincia de Formosa vivía los efectos de una subversión institucional, a la última intervención decretada en la provincia de Salta, ocasión en que el ministro del Interior, Alberto Rocamora, argumentó que se estaba aplicando un remedio duro a una sociedad enferma, quedaba claro que los gobernadores se encontraban, los gobernadores vinculados a la izquierda peronista o al peronismo más radicalizado, que los gobernadores se encontraban ante la espada de Damocles. La apelación de la metáfora del cuerpo enfermo operaba como un organizador del diagnóstico y una justificación de las medidas tomadas. Los términos de la cura, del remedio, provenían del vocabulario de la guerra, ya que frente a la invasión, frente al ataque de los bacilos, frente al foco infeccioso, frente a los infiltrados, había que asumir una actitud de ofensiva y contraatacar, aunque eso significara generar daños colaterales. Es muy frecuente encontrar expresiones de que las intervenciones era, caso Córdoba, pero también lo he visto, lo he leído en las otras provincias, el mismo Perón declaró que en Córdoba, antes del golpe policial del Navarrazo y posteriormente la intervención, el mismo Perón decía Córdoba es un foco infeccioso, y obviamente que en aquella época no estaba hablando del coronavirus. Pero digo, era una expresión que habilitaba la ofensiva a partir de los términos de guerra, digamos, estaba en una guerra. Y entonces, en pos de garantizar el orden social, se promovieron medidas y acciones no necesariamente legales, ejemplo en Navarrazo, pero esas medidas, aunque no fuesen legales, se legitimaban por la magnitud del daño que generaban los bacilos, el foco infeccioso, los infiltrados, etc. Entonces, la apelación a la metáfora de la patología social, el cáncer, la extirpación de tejidos, todas expresiones que se utilizaban en el momento en que se intervenían las provincias, fueron dispositivos discursivos que sobre la base de la excepción legitimaron el accionar persecutorio e intimidatorio hacia un conjunto de actores sociales identificados como infiltrados, subversivos, desviados, y por ende también una ofensiva hacia ese sector del peronismo al que se pretendía disciplinar, desplazar, desmovilizar, etc. Como cuarta cuestión... Alicia, disculpa, tendrías 3 minutos más. Termino. Como cuarta cuestión es que los gobiernos de las intervenciones federales fueron en cada caso el soporte institucional y legitimador del inicio de la ofensiva represiva. Es decir, se trataron de gobiernos dispuestos a llevar adelante la limpieza ideológica. Por eso yo esto lo he llamado el inicio de los operativos de limpieza. El caso más claro fue Raúl Lacabane en Córdoba, que era un militar, la designación también de Menéndez por un día en Córdoba, y la tarea que asumían era, digamos, en expresiones del mismo Lacabane decía, estamos en guerra, estamos en la tarea de la limpieza final. Hay otros casos como el general de brigada Pedro León Lucero en Mendoza, etc. Es decir, hay casos donde uno lo que ve es las cesiones de poder civil a las Fuerzas Armadas para llevar adelante ese operativo de limpieza. La última cuestión es que
la lógica y el consenso en torno a la represión fue instalándose mucho antes del golpe, habilitando un dispositivo o habilitando un aparato represivo que permitió llevar adelante una guerra clandestina y una política de exterminio sobre esa población negativizada o infectada. Coincido con Hernán Merelle cuando sostiene que la depuración interna en las provincias, ya sea intervenidas o en otras provincias con conflictividad, no siempre estuvo a cargo de las fuerzas policiales o tuvo centralidad la AAA. Para Hernán Merelle, que estudia un caso en la provincia de Buenos Aires, la acción parapolicial también fue llevada por organizaciones del propio movimiento peronista. Hay varias investigaciones también que están avanzando en esa línea de estudiar casos provinciales, de cómo se fue armando el entramado institucional, político y discursivo sobre la represión que se habilitó mucho antes del golpe. Después, en todo caso, lo cito, pero hay muchos trabajos en Neuquén, en Bahía Blanca, en Mendoza, en Córdoba. Bueno, acá lo tenemos a Pablo Escatiza, Melissa Payaro, Nazarena Mora, Laura Rodríguez Agüero. Están avanzando en esas investigaciones que dan cuenta precisamente de ese entramado de articulaciones de una represión donde las intervenciones federales habilitaron, en el caso de que estuviesen intervenidas o no, habilitaron la represión. En síntesis, para cerrar y hacer uso del tiempo otorgado, historizar el golpe es explicar también esas tramas subterráneas de la represión y de la violencia, de cómo capilarmente fueron penetrando y cómo se fue aceptando. Es dar cuenta, explicar y comprender cómo se llegó al 24 de marzo y en donde las intervenciones federales y los objetivos de esas intervenciones federales cumplieron un rol central. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, y ahora vamos a escuchar a Débora D'Antonio. Débora es doctora en Historia e investigadora independiente del CONICET, integra el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es profesora de grado y posgrado en la misma universidad. Débora se especializa en el estudio de la actividad represiva del Estado en la historia argentina reciente y su cruce con los estudios de género y sexualidad. Es autora, entre otros trabajos, del libro La prisión en los años 70, Historia, Género y Política, 2016, compiladora de violencia, espionaje y represión estatal, 6 estudios de casos sobre el pasado de la Argentina, 2018, y Deseo y represión, sexualidad, género y Estado en la historia reciente argentina, 2015, entre otros títulos. Débora, bienvenida, te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que se me escuche bien porque anduve con algunos problemas para ingresar. Ustedes avisen. Bueno, primero, gracias por la invitación a Emilio y al equipo, porque bueno, siempre veo como una oportunidad revisar temas que de golpe venimos trabajando desde hace un tiempo, en un modo tal vez de conversación como el que se puede desarrollar acá, ¿no? Y también a los colegas con los que comparto la mesa. Pensé bastante en los últimos días qué iba a decir, cómo iba a intervenir en esta terna con colegas especializados, con un grupo también de expertos que iba a acompañar la actividad, como son los anfitriones, y bueno, y también seguramente con la gente que está en el público y que bueno, que tiene sus intereses o sus desarrollos en distintos estadios de la carrera académica. Y bueno, me parecía que lo más conveniente y lo más útil era para mí compartir las preguntas de investigación, que son de alguna manera los términos en los que construí mi propio problema de investigación histórica. Pero me di cuenta, bueno, que las preguntas de investigación, como ya sabemos, son siempre el punto de partida para todos nosotros
y el prisma donde de alguna forma se articulan las trayectorias, las preocupaciones, los deseos y las relecturas de los temas y los problemas, ¿no? Pero de lo que me di cuenta es de lo importante que es en nuestras trayectorias la indagación que se hace para una tesis de doctorado, porque eso nos marca nuestros itinerarios a futuro, ¿no? Es decir, la tesis de doctorado es evidentemente un punto de partida y no de llegada. Digo esto porque de alguna manera voy a retomar algunos aspectos que tienen que ver con algo que ya transité hace bastante rato, y digamos que lo sigo revisando en cierta forma a partir de otras aristas, ¿no? Porque digamos, han surgido nuevas y distintas aristas que si bien se articulan con el tema central, amplifican y enriquecen aquellas preguntas de investigación, ¿no? Pero bueno, digo esto también porque las preguntas son situadas, las que uno las elabora en una trama histórica e historiográfica específica, y hoy de golpe, no sé si estrictamente en lo que refiere a mi objeto de estudio, que fue la prisión política, pero sí algunas cuestiones que me parece que en su momento, cuando empecé mi doctorado, lo estoy hablando hace 15 años atrás, no cuando lo terminé, pero sí cuando lo empecé, de golpe hoy forman parte de mayores consensos historiográficos, ¿sí? Pero que en su momento no era tan así. Y bueno, también me parece que es interesante historizar eso, ¿no? Poder compartir esta mirada con ustedes. Bueno, yo en su momento empecé con preguntas que podríamos decir básicas, ¿no? ¿Por qué la prisión política no había tenido el beneficio de ser examinada? ¿Sí? Existiendo tantas personas que habían pasado por ella, no solo en la última dictadura militar, sino en experiencias anteriores. Sé que había una larga tradición de presos y presas políticas. ¿Por qué existiendo una larga trayectoria también en la Argentina de estudios Foucaultianos, sobre todo a partir del ingreso de la obra de Foucault, Vigilar y Castigar, donde el centro está puesto en las relaciones de poder y las prácticas disciplinarias, y que durante un tiempo, a fines de los 80, se convirtieron en temas estrellas, sin embargo, no impulsaron investigaciones sobre las cárceles en los años 60 y 70. Había revistas, varias revistas importantes que trabajaban el tema de las cárceles en otros periodos, a principios del siglo XX y de manera más contemporánea, ¿no? Y también me pregunté algo que, digamos, fue muy significativo para mí en ese momento, que es qué rol cumplieron las cárceles y el sistema penitenciario, si se quiere, en el conjunto del dispositivo represivo, implementado, en principio era por el Estado terrorista, ¿no? Porque bueno, ahí justamente estaba la cuestión, ¿no? Así que mi foco inicial tenía que ver con la cárcel de la última dictadura. Bueno, como ustedes saben, yo también tengo como intereses fuertemente centrados en la cuestión de género y tengo una larga trayectoria en estudios de género y estudios de mujeres, así que la pregunta por el género fue casi inmanente, porque bueno, empecé a partir de los testimonios, empecé a ver que la destrucción ideológica que se había planteado el régimen como objetivo se había enlazado fuertemente con la cuestión de lo sexual y del género en las personas prisioneras. Bueno, estas fueron las preguntas iniciales, ¿no? Que la prisión política, digo como para, digamos, dar algunas respuestas respecto de esas cuestiones, ¿no? Que la prisión política no hubiese sido examinada tempranamente, evidentemente tuvo que ver con el impacto de las memorias sociales en las agendas de investigación, ¿no? Una jerarquización que se dio entre el grupo, digamos, de víctimas de la represión, que colocó el peso central en la figura de las personas desaparecidas, ¿no? Los desaparecidos escenificaron el ejercicio de la violencia terrorista y concentraron la legitimidad mayor en cuanto a ser las víctimas más prístinas. Bueno, esto Emilio lo ha trabajado mucho, ¿no? Y los presos y las presas ocuparon un estatus bastante más complicado, por momentos un estatus sospechoso, ¿no? Y esto no lo digo como afirmando digamos, como una demanda hacia el pasado, de
digamos, diciendo esto no debiera haber sido así, ni reclamando un lugar, porque eso sería ahistórico. Justamente lo que trato de plantear es, bueno, reponer las condiciones políticas y simbólicas que tuvimos y tenemos para producir conocimiento, ¿no? Justamente porque la academia muchas veces tiene ligaduras importantes con la, digamos, sobre todo nosotros que somos muy sensibles a estos temas, bueno, hemos tenido enlaces, articulaciones con el movimiento de derechos humanos, así que difícilmente podíamos no estar impactados, ¿no?, por esa agenda, digamos, de ese movimiento político. No obstante, creo que es justo afirmar que la prisión legal, para mí, o al menos como yo lo vi desde el comienzo, se instauró como un obstáculo epistemológico que, digamos, es decir, el no indagarla, ¿no? Se instauró como un obstáculo epistemológico porque imposibilitaba comprender las continuidades, la maquinaria y la ingeniería de un proceso represivo que era más complejo que solamente lo clandestino, ¿no? Entonces, la caracterización de la represión como abrumadoramente clandestina y en una oposición artificial a la legalidad, entre comillas, la legalidad, para mí impidió ver esa acumulación primitiva de violencia estatal que tenía ya muchos años de desarrollo. Y esto lo digo a riesgo de saber que no hay muchos estudios sobre, al menos a nivel del registro histórico, no hay muchos estudios sobre centros clandestinos, por ejemplo, ¿no? No hay, digamos, una potencia, no hay una historia, por ejemplo, de los centros clandestinos, no existe, no está escrita todavía, ¿no? Entonces digo, esa mirada abrumadora de lo clandestino era un poco una especie de sentido común, no anclaba tampoco en investigaciones sólidas, ¿no? De modo que, para mí también, ¿no?, los estudios sobre la cárcel, digamos, habían enseñado centralmente a partir de la narrativa de Foucault, retomando a Foucault, que es que los procesos de modernización y de estandarización el Estado tendía a abstraerse de ejercer violencia, es decir, a abstraerse gradualmente de ejercer violencia en el largo plazo, ¿no? Entonces, la figura Foucaultiana era que se transforma la subjetividad de las personas apresadas para convertirlas en un tratamiento X ortopédico en sujetos funcionales a la sociedad, al mercado, etc. La verdad que en los años 60 y en los años 70, lo que yo pude ver a partir de mi investigación empírica es que el sistema represivo, que cada vez fue más centralizado, y que la misma élite penitenciaria de los años 60 caracterizó como parte de una modernización carcelaria, ¿sí?, se implantó de un modo muy diferente esta narrativa. Justamente la violencia no solo no decreció, sino que jugó un rol ordenador, estructural. Entonces, abordar los significados históricos de la prisión política en los años 70 para mí me obligó, para construir ese problema histórico que les decía al comienzo, pensar en los antecedentes de esas transformaciones operadas en el sistema penitenciario, ¿no? Es decir, irme más atrás, concretamente, pensar incluso eso que, bueno, se ha dicho muchas veces, las necesidades que trazaba la doctrina de seguridad nacional, eso que suponía la militarización, ¿no?, de las distintas fuerzas de seguridad. El sistema penitenciario también pasó por eso. Es decir, en cierta forma, como el avance del Estado autoritario sobre la sociedad civil produjo numerosas transformaciones en los aparatos de captura, ¿no? Y la doctrina de seguridad nacional, no solo como doctrina, quiero decir en el sentido de las ideas, ¿no?, que es un nivel de análisis, pero la doctrina tuvo materializaciones concretas, por ejemplo, en la redefinición de las unidades carcelarias, de los aparatos de captura, por ejemplo, en, bueno, las formas del armamento, por ejemplo, en las formas de la vestimenta. El servicio penitenciario, los penitenciarios cambiaron su vestimenta, cambiaron sus símbolos, ¿sí?, de manera progresiva, fundamentalmente en los años de la última dictadura, pero es un proceso que viene desde antes, ¿no? Entonces, esa digamos, creciente modernización, en palabras nativas, repito, ¿no?, que supuso una especialización de las prisiones porque había un enorme incremento de prisioneras y prisioneros políticos por la gran radicalización, necesitó construir una red, bueno, más unitaria, ¿no?, porque hasta ese momento la red penitenciaria era heterogénea, había enormes variaciones regionales. Entonces, refundar, y además cambiar la lógica, porque
de alguna manera, hasta ese momento, el delito, bueno, era el delito criminal, y ahora el eje ordenador pasa a ser el delito político, ¿no? En los años 60. Y el caudal de prisioneros políticos además crece espectacularmente, ¿no? Bueno, eso lo sabemos, no quiero abundar con datos, pero a la vez que crece el caudal de presos políticos, crece también, crecen los funcionarios, ¿no? Tanto, digamos, funcionarios jerárquicos como funcionarios, personal penitenciario en distintos escalafones subalternos. Eso es un elemento también a considerar porque forma parte de esta lógica modernizadora. Y algunos otros cambios claves que quisiera como marcar justamente para tener en la cabeza la pregunta de esta mesa, ¿no? Que tiene que ver con las temporalidades del golpe, ¿no? Y insisto con esta idea de que irse para atrás permite, bueno, en términos metodológicos, claramente la comparación la comparación permite pensar cuestiones de continuidad, de ruptura, entonces por eso hablaba de esa necesidad mía de irme para atrás, ¿no? Pero bueno, si en el 67 todavía el servicio penitenciario era definido como una rama de la administración pública para custodiar y guardar a procesados y condenados, en 1973, todavía durante la Revolución Argentina, pero a poco de cambio de gobierno, una nueva reglamentación define al servicio penitenciario como una fuerza de seguridad de la nación, que está destinada a la custodia y guardia de los procesados y estoy leyendo, y a la ejecución de las sanciones penales, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, bueno, hay un cambio sustantivo de rama de administración pública a fuerza de seguridad, ¿no? Es un cambio de perspectiva. Y además, poquito tiempo antes del cambio de gobierno, cuando asume Cámpora, tan solo 2 días antes, se crea un servicio de inteligencia penitenciario, el SIP, que tiene por objetivo, bueno, digamos, obtener información de la institución para ofrecerle a los organismos de inteligencia bueno, se genera a la vez una Dirección General de Régimen Correccional que está especializada, ¿sí?, en detenidos de máxima peligrosidad vinculados a lo que se entendía como el delito subversivo, ¿no? Y sigue, ¿no? Estos años 73. Años 74 aparece un reglamento que es específico para procesados y condenados de máxima seguridad, también, que tiene por centro darle coherencia al tratamiento de presos políticos, que ingresan por decretos del PEN o por la Ley de Seguridad 2840, y hay otras instancias. Estoy haciendo como un salteado rápido, pero para mostrar, ¿no?, que hay como hitos que se van articulando a lo largo del tiempo y que justamente esas son todas medidas progresivas que se van armando para deteriorar, no digo que sea adrede, pero lo que de hecho sucede es que hay un deterioro de las personas prisioneras, ¿no? Sobre todo los prisioneros políticos, ¿no?, que es donde yo me he centrado en la investigación. Es decir, que cuando se llega digamos, a octubre del 75, que es el momento anterior, inmediatamente anterior al golpe, pero donde hay una fuerte centralización de la gente que tenía causas o que tenía decreto PEN o que tenía tribunales de guerra, en las unidades más importantes donde se van a concentrar los prisioneros, que son las unidades de resistencia, Rawson y Devoto, ¿no?, y otras de los penales provinciales. Cuando sucede eso, ya hay una enorme acumulación de elementos, ¿no?, que permiten comprender por qué marzo del 76 tiene una paradoja muy llamativa para mí, que esto surgió con las entrevistas, ¿no?, con muchas entrevistas, y también con las memorias, porque las memorias que fueron escritas por los prisioneros políticos de golpe desoídas, inicialmente en el cambio de bisagra del siglo, bueno, yo las utilicé como fuentes, además, no documentales para este trabajo. Pero bueno, ¿qué se decía? Que por ejemplo, las mujeres en la cárcel de Devoto decían que estaban mejor, ¿no?, que en las cárceles provinciales en las que habían estado, por ejemplo, entre octubre y marzo
del 75-76. ¿Por qué? Porque había más arbitrariedades. A pesar de que Devoto era tremendamente arbitraria, por supuesto, con elementos tremendos como la masacre de los colchones y con situaciones como han denunciado las prisioneras políticas, aún así se terminó convirtiendo en una cárcel, bueno, como ellas mismas la llamaron, una cárcel vidriera, para poder, bueno, sostener, creo yo, en buena medida, o para, no para sostener, pero digamos, ofició como modo de sostenimiento de todo lo que tenía que ver con la estructura represiva. Eso es la cárcel en general, ¿no? La cárcel ya de los años de la dictadura tuvo esa lógica, ¿no? Es decir, los centros clandestinos pudieron ser 600 a lo largo de todo el país, bueno, justamente porque había cárceles que permitían, con sus técnicas de disciplinamiento feroces, sus instrucciones carcelarias, su legislación hiperrepresiva, aún así, ¿no? Y que además atravesaron, como les decía, a distintos gobiernos militares, pero también gobiernos constitucionales, como los gobiernos del último peronismo. Es una etapa que hay que pensarla con una uniformidad institucional, bueno, cada vez más progresiva y en favor de la lucha contra la subversión, ¿no? Débora, 3 minutos. ¿Se escucha mal? No, digo que tenés 3 minutos. Ah, perdón. Bueno, ufa. Bueno, entonces, bueno, creo que la idea de esto, al menos que quise decir, me parece que se entendió. Un poquito para redondear, ¿no? Digo, hay una vieja cuestión que es que los estudios que se habían hecho en los mediados de los 80, ¿no? Cuando la sociología y la ciencia política, bueno, empieza a pensar esto que fue la transición y la democracia, bueno, las dictaduras, bueno, los modelos emergentes son como muy distantes analíticamente, entonces hay pocas articulaciones entre unos y otros, ¿no? Y los ecos de esa mirada siguieron manifestándose en un campo de estudio mucho más allanado, ¿no? Yo creo que hoy las investigaciones empíricas permiten redefinir esto justamente porque, bueno, porque hay dónde agarrarse y entonces salimos de esos modelos generales, supuestos, y entonces esa idea del carácter excepcional de lo sucedido a partir del 76, hoy nos permite, a partir de la investigación de Alicia, de la investigación de Esteban, bueno, nos permite pensar justamente esa articulación que es mucho más compleja de un entramado legal, ¿sí? Preexistente, sumamente autoritario, que además tenía también actividades clandestinas e ilegales, y esto hablo tanto por fuera como dentro del sistema penitenciario, ¿no? Que es mi objeto de estudio, y que fueron desarrolladas por administraciones nacionales diversas. Entonces, hubo un problema de alguna forma, y no quiero ser injusta con los tiempos, porque digo, un poco lo que decía al comienzo, ¿no? Hoy podemos valorar, se le dio un valor especial a las rupturas en detrimento de las continuidades porque no había investigaciones empíricas. Ahora acá hay investigaciones empíricas que permiten repensar de alguna manera cómo se ejerció la violencia estatal y el control social, etcétera, etcétera. Bueno, nos permite definir, por ejemplo, en mi caso, y a eso quería llegar, ¿no? Las preguntas de investigación permiten armar un problema histórico, y el problema histórico e historiográfico, ¿no? Alejado ya de esos modelos generales, bueno, permiten ofrecer al campo algunos hallazgos interpretativos que me parece, y aquí termino como empecé, fueron de a poquito tramando unos nuevos consensos, ¿no? Entonces pudimos despegar de esas visiones iniciales, tanto de los discursos científicos como de los movimientos sociales o de las comunidades de memoria, con total respeto, por supuesto, pero digo, también nosotros tenemos algo que decir, me parece que hay una funcionalidad que tenemos que cumplir con la trama de la construcción de nuestro propio conocimiento académico. Bueno, no pude avanzar con un aspecto que para mí es fundamental, pero bueno, que lo dejo planteado,
que es que junto con esta lectura, digamos, de cómo se fue, de cómo pensar estas continuidades y rupturas, yo, bueno, también miré estas, digamos, vi, no miré, interpreté, porque no es que se ve, pero digamos, lo interpreté, digamos, las técnicas disciplinadoras del sistema penitenciario como muy fuertemente estructuradas a partir de la cuestión de género, porque bueno, el ataque al cuerpo físico, no hay modo de hacerlo que no es entrándole a la masculinidad y a la feminidad de esos prisioneros, pero no lo puedo desarrollar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Débora, y ahora vamos a escuchar a Esteban Pontolivo. Esteban es doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto de IDAES, UNSAM, donde integra el Núcleo de Historia Reciente. Esteban es investigador asistente del CONICET con sede en el IDAES y profesor de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Se ha especializado en Historia Reciente Argentina, con énfasis en los estudios sobre la represión, terrorismo de Estado y violencia política. Ha publicado artículos académicos y capítulos de libros en la Argentina y el exterior, así como artículos de divulgación histórica y notas de opinión en diferentes medios. Actualmente está preparando un libro que se titulará Reprimir y aniquilar: los orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina, 1955-1976. Esteban, te escuchamos. Bueno, ¿cuántos ya? Buenas tardes todavía, aunque ya es de noche. Bueno, les mando un saludo. Agradezco a Emilio por la invitación. Les mando un saludo también a Alicia y a Débora. Y realmente me parece que sus exposiciones van a permitirme en parte hacer alguna, digamos, aclaración menos, porque creo que se enlaza bastante con lo que tenía pensado decir. Voy a tratar de compartir algunas cosas, así que espero que esto empiece a funcionar. Ustedes me dicen cualquier cosa. Ahí va. Ya estoy como compartiendo, ¿no? Bueno. Yo preparé algún punteo, algunas fuentes que quería compartir y, bueno, la presentación la denominé sobre los orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Va muy en la línea de la propuesta del conversatorio y de lo que dijeron mis colegas. Y en base a lo que yo investigué, que fue sobre todo los antecedentes del terrorismo de Estado en torno a dos puntos, que son la legislación de defensa y la doctrina de guerra interna del ejército argentino, es que preparé esta exposición, este punteo. Lo primero que quiero señalar es que, bueno, a raíz de mi investigación, de tesis de doctorado y que continúa ahora ya en etapa, digamos, de carrera de investigación, lo primero que quería destacar en la línea de lo que dijeron antes Débora y Alicia es esta importancia de tener en cuenta el cruce de los procesos de mediano y largo plazo con los de coyuntura, el momento de pensar una coyuntura en particular, que es la del año 1975, sobre todo. Como se imaginarán, las cronologías son siempre un poco caprichosas. Yo tengo algunos motivos para elegir ese año, pero es claro que muchos de mis colegas tienen otras fechas y otros motivos muy atendibles y que conozco y que leí, con los que me formé. Y entonces no quiero ser absoluto en este planteo, solamente digo que en principio hay que pensar el terrorismo de Estado en su articulación entre el largo plazo y la coyuntura. Y justamente
lo que yo trabajé mayormente, que es la doctrina contrainsurgente y el marco legal de excepción, yendo a una cuestión más puntual, que es la legislación de defensa que habilitaba el uso de fuerzas militares en acciones de seguridad interior para la represión política. Esos dos aspectos, doctrina contrainsurgente y marco de excepción, o estado de excepción, atraviesan este periodo, ¿no? 1955, 1976, y nos brindan una clave, creo, importante para entonces entender o justamente historizar el terrorismo de Estado y también el golpe militar de 1976. También señalé, y esto es algo sobre lo que voy a volver luego, que es importante tener en cuenta la articulación entre lo legal y lo ilegal al momento de estudiar esta historia. Y yendo entonces, por ejemplo, a alguno de estos puntos, sobre todo al primero, ¿no? Para ver esto más en el largo plazo, les quería compartir este proyecto de ley de defensa que es del año 1960, es decir, durante la presidencia de Arturo Frondizi, donde los redactores, un militar, un coronel, Matías Laborda Ibarra, y un civil, José Manuel Astigueta, presentaron un proyecto de ley de defensa que contenía, por ejemplo, en su contenido, en sus considerandos, ideas como esta, ¿no? Cito, ¿no? Que el mundo, o parafraseo, para hacerlo un poco más rápido, esta idea que está en este párrafo de que durante la Guerra Fría, en la década del 60, no había un estado tan claro de paso de guerra, sino que había una lucha permanente entre ideologías, ¿no? Antagónicas, y que entonces la Argentina debía actualizar su legislación de defensa para permitir el uso de fuerzas militares en situaciones del orden interno que en principio no respondían al concepto tradicional de guerra, sino que tenía que ver más con el de guerra subversiva. Y en este otro párrafo se menciona directamente, y esto es una de las pocas menciones que pude ver tan directas, ¿no? De lo siguiente, menciona la doctrina antisubversiva francesa, ¿no? Se dice, la agresión subversiva, señala la doctrina francesa, busca romper el orden establecido mediante la dominación de las masas populares por una minoría activa. Bueno, tuvo un concepto de la guerra revolucionaria que se basaba en una acción multiforme que incluía el campo de lo político, de lo cultural, de lo social y también de lo militar en alguna etapa. Pero entonces en esa mención uno ya ve cómo en la legislación de defensa, en este caso en un proyecto, pero luego ya en legislación efectivamente sancionada, empieza a verse ese cruce entre el problema de la seguridad interna, la revolución o la amenaza interna revolucionaria, y la necesidad el planteo de la necesidad de actualizar la legislación de defensa para permitir el uso de fuerzas militares en acciones diversas, más allá del combate convencional que hasta ese momento se suponía que implicaba el uso de fuerzas militares. Y yendo también al corto plazo, ¿no? Y ya un periodo más acotado, que es 1973-1976, algunas cuestiones que quería destacar, que de vuelta ninguna es total, absoluta, o ninguna lista de estas es total, absoluta, son las que quiero destacar hoy en esta exposición. La caracterización de un estado de guerra interna, la formación de grupos paraestatales para la represión. Esto es algo de lo que hoy en mi exposición no voy a hablar mucho, pero es justamente algo que nos mueve la cronología, ¿no? Del terrorismo de Estado. Si consideramos esto, este aspecto
esa cronología y ese año 1975, como un punto clave, puede entrar en tensión. Y una orden, ¿no?, de un gobierno constitucional para la intervención militar en seguridad interna, sí en 1975, primero en febrero con el operativo Independencia en Tucumán, y luego en octubre a todo el país mediante otra serie de decretos. Y sobre esto, ¿no?, del estado de guerra y haciendo hincapié en fuentes militares, yéndome un poquitito más atrás, para también seguir en esta lógica del largo plazo y de la coyuntura, hay una orientación del comandante en jefe del ejército, que en ese momento era el general Lanusse, que era este documento, básicamente es como una perspectiva de lo que le depara al ejército para el año siguiente. Hay uno por año. Bueno, en este documento, en su primera página, el general Lanusse dice, bueno, hace referencias a esto, ¿no? Por ejemplo, a que el país vive una de las etapas más críticas de los últimos 100 años. Y dice esto, ¿no? Dice, y cito, después de un siglo, podemos decir que la nación está nuevamente en guerra y el ejército en operaciones. Fin de la cita. No está aclarada, digamos, la referencia a qué refiere, pero uno puede suponer que se está hablando de la guerra del Paraguay, de mediados del siglo XIX. En todo caso, lo que me interesa destacar es esta idea de que el ejército se consideraba como una fuerza militar en operación de guerra interna. Acá remarco algunas cuestiones que ya nombré, ¿no? Como dos momentos claves del terrorismo de Estado en 1975, el operativo Independencia y la extensión de la acción militar a partir de octubre a todo el país, el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad interna por medio de la legislación de defensa, y remarco acá esta articulación que empieza a darse entre civiles y militares a nivel de gobiernos constitucionales que habilitan el uso de fuerzas militares en el orden interno para la represión política. Por eso esto último que marco acá, ¿no? Que la mayoría de los actores civiles, el gobierno y la dirigencia política, en gran número, también adoptaron ese enfoque. Entonces, cuando uno relee o lee los debates parlamentarios o las declaraciones de asociaciones empresarias, inclusive asociaciones sindicales, algunas, expresiones de diferentes espacios de la sociedad, uno encuentra, por ejemplo, la certeza de que se está en guerra, la certeza de que las Fuerzas Armadas deben intervenir para garantizar la paz, de que la subversión es el enemigo de la nación, expresiones de ese tipo, la mayoría de las cuales, si no prácticamente todas, provienen en realidad del campo militar. Conceptos como el de subversión, como el de contrainsurgencia o el de guerra interna, en la forma en la que se lo plantea, en realidad es todo un cruce de conceptos que provienen del campo militar al campo civil. Y para mostrar un poco estas cuestiones y algunas más, les iba a compartir, por ejemplo, bueno, esta directiva del Consejo de Defensa de 1975, que, bueno, organiza la represión a partir de octubre a escala nacional y en base a la serie de decretos llamados de aniquilamiento de la subversión. Entonces acá uno empieza a ver la articulación entre la mención a legislación con una acción represiva, sobre el empleo de las fuerzas de seguridad y fuerzas militares. Se plantea, y quiero destacar sobre todo este punto 3, que las fuerzas de seguridad y lo que mencionaba Débora antes, ¿no? Servicios penitenciarios provinciales y
y demás, van a actuar bajo el control operacional del comando de la fuerza correspondiente a la jurisdicción. O sea, las fuerzas militares pasan a, digamos, a controlar a las fuerzas de seguridad. Esto, de vuelta, es algo que a nivel de los estudios de caso hay que ver después su manifestación concreta o de qué forma se materializa, porque conocemos casos en los que las fuerzas de seguridad continúan teniendo una primacía muy destacada sobre fuerzas militares. Esto es algo que, por ejemplo, siempre destaca Gabriel Águila para el caso de Rosario. Entonces, de vuelta, esto que estoy planteando siempre está sujeto a contrastes con, digamos, la aplicación o lo que ocurre en el terreno, ¿no? Y esto que está también planteado en esa directiva del año 1975 sobre la misión de las Fuerzas Armadas y el concepto de aniquilamiento de la subversión que, digamos, a partir del año 75 se vuelve como en un ordenador de las prácticas represivas y ya de exterminio. Esto me permite ya llegar a este punto, ¿no? Que es el de, bueno, a partir de 1975, de 1955, para poner una fecha redonda, se produce un cambio de paradigma en la defensa nacional y entonces se pasa de una idea de guerra convencional contra un enemigo externo a la idea de una guerra irregular contra un enemigo interno. Esto de manera esquemática, porque, por ejemplo, hasta 1969 todo esto convivía y, de hecho, la primacía la tenía la hipótesis de una guerra exterior en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, a partir de 1969, del Cordobazo y del Rosariazo sobre todo y de otras insurrecciones urbanas, esto cambia y la idea o la hipótesis de una guerra interna pasa a ser la principal. Para ponerle algunas fechas, ¿no? Entre 1957 y 1963 tenemos la primacía de la influencia doctrinaria francesa, que, para resumirla mucho, señalé que tiene un enfoque contrainsurgente, es decir, de la guerra interna, más militar. Esto parece una redundancia, pero lo que quiero significar es que justamente plantea una resolución de los conflictos internos a partir de la violencia y del uso de fuerzas militares. Si lo queremos poner de una manera más resumida, tiene una concepción más fierrera de la contrainsurgencia. A mediados de la década del 60 y ya, digamos, de ahí en adelante, hasta por lo menos donde llega mi exposición, para, digamos, pararla ahí, tenemos la primacía de la influencia de la doctrina de la seguridad nacional estadounidense con un enfoque más político. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente, sin dejar de lado el aspecto militar, e inclusive cosas con las que voy a hablar luego, que tienen que ver con el aspecto clandestino, criminal de la acción contrainsurgente, también incorpora la necesidad de ganar a la población, de realizar acciones de bien público, lo que se resume en el concepto de acción cívica. Obras de salud pública, de infraestructura, de educación, en zonas, digamos, menos favorecidas, en zonas de población potencialmente proclive a sumarse a un movimiento insurgente desde la perspectiva militar. Bueno, esto tiene que ver sobre todo con la pata, digamos, estadounidense de la influencia que tuvo el ejército argentino. Y ya para 1975, y esto lo quiero plantear, digamos, de manera fuerte para, en todo caso, ponerlo a discusión, ya podemos hablar de una doctrina contrainsurgente propia. Ya no una copia absoluta de un modelo o de otro, que en ningún caso tampoco ocurrió, sino una, digamos, condensación y un desarrollo basado también en la propia experiencia, ya de 20 años de represión interna del ejército argentino. Y esto uno lo puede ver en estos puntos que marco, ¿no? Un enfoque equilibrado entre lo militar y lo político en el sentido que decía antes. También un enfoque equilibrado entre preocuparse por, entre comillas, la subversión urbana
es decir, hacer frente a un movimiento insurgente que ocurra en las ciudades, pero también a uno que pueda manifestarse en un ámbito rural. Y de hecho el ejército argentino se vio metido en las dos situaciones, tanto operar sobre ciudades y operar por ejemplo, en el monte tucumano durante el operativo Independencia, donde también operó en la ciudad. Esto es algo que quiero destacar porque muchas veces, me incluyo, esto puede ser una obviedad, pero me parece que no lo es, que es una doctrina contrainsurgente pensada para aplicarse contra... Sí. Esteban, anda redondeando 3 minutos. Sí, señor. Una doctrina para ser aplicada contra la propia población, es decir, ni los franceses ni los estadounidenses, sobre todo en la época que hablamos, década del 60, desarrollaron y aplicaron su doctrina contrainsurgente contra su propia población, teniendo en cuenta que para los franceses los argelinos no eran, digamos, franceses, ni para los estadounidenses, mucho menos los vietnamitas. Y luego, una doctrina centrada en el aniquilamiento del enemigo. Esto es algo que una vez me lo señaló Daniel Massey, y de vuelta, puede ser esas cosas que uno de estar todo el tiempo metido sobre fuentes que hablan de aniquilamiento, ya queda como tapado, y en realidad si uno investiga o compara con otras, digamos, escuelas de guerra contrainsurgente, encuentra que esto no, a pesar de todo, no aparece de manera, digamos, tan obsesiva. Y para eso, digamos, quería solamente comentar, bueno, dar algún ejemplo. Este es un reglamento del Ejército Argentino de 1975 que hace una mención a este concepto de aniquilamiento. Ahora, por una cuestión de tiempo, no lo puedo mostrar en detalle, pero básicamente aquí se habla de eso. Y si uno quisiera ir más en detalle a ver ese significado del concepto de aniquilamiento, esto es un fragmento de un ejercicio de guerra antisubversiva que realizó un grupo, un contingente militar a fines de 1973, en donde se plantea el concepto de represión militar, que es una fusión justamente de seguridad y de defensa, muy interesante, y donde se plantea, acá por el final, el aniquilamiento del enemigo de una manera, sobre todo acá, ¿no? La finalidad para las fuerzas de seguridad, cuando fueron sobrepasadas, cuando hayan sido sobrepasadas, se intervengan fuerzas militares, el aniquilamiento del enemigo mediante el empleo de efectivos militares. Y mediante una acción violenta y agresiva, el aniquilamiento total de sus efectivos, bueno, cosas sobre las que después podemos inclusive profundizar. Para terminar, entonces, quiero ir a estos dos últimos puntos, sobre todo ahora, para cumplir con lo que me pidió Emilio, que es destacar entonces en este trayecto que fui tratando de mostrarles, la fusión entre la seguridad y la defensa, entre la represión y una acción de guerra, que como mostraba antes en el concepto de represión militar, están unidos. Y entre el crimen, que es parte de la contrainsurgencia, por más que no está escrito, es parte de las prácticas de la contrainsurgencia, el crimen considerado como un acto de servicio. Para terminar, entonces, me interesa plantear que el terrorismo de Estado tensiona divisiones polares, ¿no?, entre democracia y dictadura, entre seguridad y defensa, entre legalidad e ilegalidad, algo sobre lo que hoy no destaqué tanto por el hecho de que me enfoqué sobre todo
la parte, digamos, militar, pero en el reglamento que comenté, por ejemplo, aparecen mencionadas una serie de normativas y siempre en los documentos militares aparece algún marco legal que habilita la acción, que luego sabemos que también incluyó sistemáticamente actos criminales. Y por último, también esa tensión, el terrorismo de Estado también tensiona la división polar entre civiles y militares. Bueno, eso fue todo. Dejo de compartir pantalla. Gracias por su atención. Y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y bueno, gracias a las tres panelistas, y abrimos entonces ahora el espacio para preguntas, comentarios de quien quiera realizarlos. Realdo levantó la mano. Sí. Lo que les pedimos es que las preguntas sean precisas y cortas. Sí. Sí, una pregunta y un poco una reflexión. Yo no hablo de la imparcialidad porque hablo de haber sido militante de la JUP Montoneros en la provincia de Santa Fe. Allá para Alicia, el problema en esa época era con los grupos de derecha, los grupos tacuara, los enfrentamientos y las delaciones, porque si bien no había algún enfrentamiento, sí había mucha delación por parte de ellos, en la conexión directa entre ellos, esos grupos tacuara, y los servicios de inteligencia. Por otro lado, yo hablo como expreso político, yo caí en Córdoba, coincido con Alicia que el golpe en Córdoba empezó con el Navarrazo, y hay una deuda pendiente, sobre todo en el peronismo, que es una autocrítica sobre esa época que todavía no se hizo. Hubo autocrítica por parte de Montoneros, hubo autocríticas por parte del general Balsa, pero esos sectores, yo digo un poco carroñeros, porque muchos se jugaban a ocupar lugares en el Estado, con el versito de la verticalidad y la ortodoxia y la doctrina, pero que en realidad eran intereses netamente personales. Todavía no hay una autocrítica. Yo creo que esa deuda la va a resolver la historia, porque leyendo algunos libros, incluso de compañeros, como el libro de Roberto Perdía, no habla sobre esa época, o lo toca muy, muy por arriba. Sí, uno puede encontrar mucho material en las revistas publicadas, como El Descamisado, La Causa Peronista y todas las revistas de la época sobre esa situación. Por otro lado, la pregunta sí quisiera que en el chat deje los nombres de los libros de Alicia, me interesan en especial. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario sobre la intervención de Realdo. Mientras van pensando las preguntas, no, le hago un comentario, Realdo. No conozco específicamente la provincia, el proceso político de la provincia de Santa Fe. Sé que tampoco fue fácil. Hubo dificultades y conflictos entre la legislatura y el gobernador.
Pero una cosa que a mí que me disparó tu intervención, Realdo, es la disputa hacia el interior del peronismo. Se planteaba en términos de traidores versus infiltrados, para decirlo por lo menos en sus primeros años del regreso del 73, del regreso al peronismo. Ahora hubo un momento en donde el concepto de infiltrado, que fue el concepto que utilizaba la derecha peronista, la categoría de infiltrado quedó subsumida al de subversivo. Es decir, como decía, por eso lo estaba escuchando Esteban, hubo un momento donde las categorías de la guerra, de las Fuerzas Armadas, dominaron el escenario de la guerra, el escenario político de la Argentina. Entonces quedó, y la misma categoría con la cual la derecha peronista perseguía, más no me sale la palabra, pero perseguía y reprimía a los infiltrados, después queda eso, digamos, queda desvanecida en el otro vocabulario bajo la categoría de subversión, y la misma derecha empieza a ser perseguida, y de hecho muchos de ellos cayeron presos después del 76. Entonces ahí hay un momento donde las Fuerzas Armadas se imponen sobre todo el espectro de la semántica de guerra del proceso político iniciado en el 73. Y eso me parece que como muy, muy interesante. Coincido con vos en la falta de autocrítica, pero en general al peronismo le cuesta mucho tener una narración sobre determinados procesos históricos. Le cuesta mucho hacer una narración sobre Montoneros, sobre la AAA, sobre la derecha. Es más, le resulta incómodo hasta tener un Menem en su haber peronista. Digo, tiene dificultades para generar historias o narrativas oficiales del peronismo, ¿no? Eso. Gisela, me parece que tenías una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias. La verdad que es muy interesante los aportes de Débora, de Esteban y de Alicia. Muchas cosas para seguir pensando. Yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado sobre temas de prisión política, así que tengo una pregunta en ese sentido. Débora, mencionabas que en tu tesis doctoral trabajaste sobre por qué la prisión política no había tenido el beneficio de ser examinada. Algo muy breve mencionaste, pero quizás me interesaría por ahí si podrás ampliar un poco ese punto, porque es algo que yo también vengo viendo. Sin embargo, también estoy viendo como que hay un cambio en eso, y no sé si tenés como también algún comentario quizás más actual en relación a eso. Gracias. ¿Contesto? Pau, ¿intento contestar? ¿O esperamos otras preguntas? Adelante. Bueno, un poco intenté dar una explicación más, digamos, situada respecto de por qué yo creía que no había sido inicialmente mirada la prisión en las investigaciones, ¿sí? Un poco por las cuestiones vinculadas a las comunidades de memoria que tenían una agenda política que impactaba en las agendas académicas, por el sufrimiento de las víctimas, básicamente. Por eso decía que, de alguna manera, y con razón, por eso no es que... pero bueno, pasado el tiempo, se pudo empezar a articular otras cosas con más distancia, ¿no? Creo que sigue sin haber muchas investigaciones, ¿sí? Es decir, hay algunas investigaciones, creo que son como
digamos, de envergaduras más pequeñas, quiero decir, respecto de una tesis de doctorado, sin ánimo de jerarquizar, pero bueno, claramente es una obra distinta, ¿no? Bueno, además se terminó publicando como libro, no es que solamente es una tesis de doctorado, es un libro que circuló. Entonces, me parece que esa es una posible seguir, te digo un poco esa idea, no creo que no sé si tengo algo más para decir respecto de eso. Lo que sí pienso es que hay ahora algunos elementos nuevos, ¿sí? Sobre todo que tienen que ver con la documentación, que es algo que yo no me detuve, pero que cuando yo empecé a investigar esto, bueno, como muchos, como nos ha pasado a muchos, había una idea de que no había documentos respecto a la dictadura para investigar. Era como un sentido común, ¿no? Los documentos estaban guardados, eran secretos, los militares los habían quemado. Entonces ese sentido común se fue destituyendo con el paso del tiempo porque aparecieron muchos documentos. Incluso, por ejemplo, en mi caso particular, fue un poco la carta robada, porque yo, en el sentido de Poe, ¿no? La carta robada, digo, estaba ahí la documentación, no era el documento secreto que había que ir a buscar, sino que básicamente yo armé los elementos fundamentales, si se quiere, de la tesis, los armé con el boletín del Servicio Penitenciario Federal, que es un boletín público que tiene una larga trayectoria, es decir, desde el principio del siglo, ¿sí? Del Servicio Penitenciario Federal, que es donde puse el foco, porque era lo más ligado al Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces, bueno, estaba disponible en la biblioteca del Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos por entonces, ¿no? Después tuve la suerte, y eso sí es bien interesante, porque tiene que ver con cómo los marcos sociales de la memoria fueron impactando en las políticas de archivo, en cierta dedicación que por algún tiempo tuvo el Estado respecto de, bueno, exhumar archivos, poner a disposición, bueno, toda una serie de políticas que se dieron básicamente en la época de los gobiernos de los Kirchner. Y entonces, bueno, se exhumaron nuevos documentos. Por ejemplo, yo trabajé con documentos bien interesantes con respecto a las cuestiones de género y ese planteo muy básico que hice respecto de mirar el sexo y el género desde una perspectiva, digamos, cómo impactaba o qué relación había entre subjetividad política y desubjetivación política, que era la propuesta del régimen penitenciario. Miré una serie de documentos del hospital penitenciario que me permitieron hacer un seguimiento del tratamiento que se le daba a las presas, que muchos de ellos son un tratamiento biopolítico. Por ejemplo, se manejaban claramente, no sé, las epidemias, por ejemplo, muchas de las epidemias hasta se provocaron en la cárcel de Devoto, ¿no? Incluso habiendo niños, digo, bueno, esto está, digamos, respaldado por una documentación que va más allá de los testimonios, que es lo que se reclamaba muchas veces. Bueno, con testimonio solo no se puede, nos decían. A mí me lo dijeron. Por ejemplo, cuando yo hice mi presentación al plan de tesis, me dijeron, bueno, con testimonio solo no se puede. Que también es eso algo que hoy tiene otro nivel de legitimidad, porque, bueno, me parece a mí, ¿no? Que parte de los grandes hallazgos que dejó la construcción de este campo académico que tiene muchas voces, el del pasado reciente, es de haberle dado legitimidad a una serie de prácticas que eran vistas como un poco pobretonas, digamos, ¿no? Para producir conocimiento. Entonces, cierro, los archivos nuevos abrieron nuevas perspectivas de análisis, claramente. Y además las causas judiciales, que han sido fundamentales. Por ejemplo, yo consulté una causa que es interesantísima, que es la causa que surgió en el año 77 en la cárcel de Rawson. La hace un preso que después terminó siendo célebre, que es Kunkel, el diputado Kunkel. Él empieza una causa con un juez que está dispuesto a escuchar, que era un tipo que había participado en la movida del 72, de la Pueblada del 72, en el Treleguazo, ¿sí? Un juez federal, Mulhall, y le da curso a un pedido que hace este preso político de apremios ilegales. No pasa nada, por supuesto, con la causa en la dictadura, pero en la apertura democrática, muchos años después, eso se convierte en una causa muy importante, que, bueno, es la causa que termina
produciendo las primeras, digamos, condenas a personal penitenciario. Entonces, bueno, ese es otro elemento que, bueno, que es bien interesante también de pensar lo judicial, ¿no? Cómo entra a dialogar con nuestros trabajos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta para Esteban. Primero que nada, bueno, antes de hacer el interrogante, quiero agradecerles la difusión de este tipo de actividades porque realmente me parece muy necesario. ¿Sí? Yo soy de Formosa, soy profesora en historia y estoy estudiando una maestría en historia social de la Universidad Nacional de Rosario y la verdad que estudiar estas temáticas me parece que es muy importante para poder pensar por lo menos desde el lugar en donde estoy, que es una provincia que todavía está en proceso de construcción de este tipo de historias, poder rescatar estas memorias. Así que, bueno, antes que nada, agradecerles la difusión. Y la pregunta puntualmente a Esteban es si podría ampliar un poco el concepto de subversión que estuvo remarcando o de guerra subversiva, porque lo que me interesa saber es qué actores sociales están involucrados dentro de esto que se denomina grupos subversivos, ¿no? Eh, a ver, a partir de esa investigación que realizan, el análisis de las documentaciones militares, los decretos, las legislaciones de los militares, si aparecen menciones explícitas a qué grupos, ¿sí? Se denomina subversivos y, y qué acciones habría, o planteaban estas documentaciones que habría que emprender para con ellos, porque por ahí en el imaginario colectivo lo que circula es que grupos subversivos hace referencia a los grupos guerrilleros, ¿sí? Y me interesaría saber si hay mención a otros grupos, sobre todo porque lo que a mí me interesa investigar para la tesis de maestría es, bueno, en la década del 60, ¿sí? Como un poco la antesala del 76, y acá en Formosa el proceso más revoltoso, digamos, de ese periodo es la formación de las organizaciones campesinas y lo de la ULICAF, en donde hay investigaciones bueno, que dan cuenta de cómo se organizaron los campesinos y la participación también de la Iglesia Católica, pero a mí puntualmente me interesa ver el rol de la docencia en ese sentido. Entonces, un poco mi pregunta va de que si los docentes aparecen o profesores, profesionales de la educación aparecen mencionados en esos documentos como parte de los grupos a los cuales habría que reprender o eran considerados subversivos. Gracias. Bueno, gracias Diana por tu consulta. Me anoté algunas cositas mientras hablabas y mirá, te podría decir lo siguiente sobre el concepto de subversión y guerra subversiva en las fuentes militares como las que cité. Algunas de ellas están online, por ejemplo, ese reglamento que se llama RC91, Operaciones contra la subversión urbana. Ahí vas a poder ver una definición. Déjame que reviso el nombre porque me parece que me confundí con otro. Este se llama RC91, Operaciones contra Elementos Subversivos. Es de 1975 y si lo googleás aparece. Si no estoy mal, en Ruinas Digitales, por ejemplo, tenés varios reglamentos y ahí vas a poder empezar a encontrar al menos qué era lo que los militares entendían por subversión. Después si ves, por ejemplo, debates parlamentarios, ahí podés ver qué era lo que, por ejemplo, los dirigentes políticos entendían por subversión. Y si ves
declaraciones de asociaciones empresarias, para seguir otro ejemplo que di, ahí vas a poder ver otra, digamos, otra cara del concepto, o por lo menos dicho por otros actores. Y ahí lo que vas a encontrar en las fuentes militares son referencias a actores sociales, a regiones geográficas de la Argentina, a ciudades concretas de Argentina en donde hay más riesgo de que estalle una, digamos, insurrección urbana o una amenaza subversiva, para usar esos conceptos, ¿no? Acá siempre hay comillas de por medio que no se ven cuando hablo. Y sobre lo que vos decías, ¿no? De qué actores estaban involucrados para no pensar solo en la guerrilla, justamente el cambio ese que yo nombré en las hipótesis de guerra del ejército en 1969 y de ahí en adelante, se da, digamos, ese paso de pensar en una hipótesis de guerra exterior como la principal a una basada en una hipótesis de guerra interna, se da no por la amenaza de la guerrilla, sino por las insurrecciones urbanas que hubo. Y puntualmente se nombra el cordobazo especialmente, y eso es lo que da vuelta a todo, con lo cual, obviamente que la acción de la guerrilla luego va a tener, digamos, un protagonismo en la percepción del ejército a nivel de dónde está la guerra, de quién es el enemigo principal, de contra quién se opera, etc. Pero el primer cambio se da sobre todo después de hechos como el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, donde si bien hubo intervención o participación de organizaciones guerrilleras, lo que hubo sobre todo fue lo que en la terminología militar de la época se denominaba una subversión urbana. Con lo cual el campo, digamos, ahí lo tenés abierto para explorar ese concepto y lo que a vos te conecte con lo que querés investigar. ¿Está? Bueno, muy bien. Damos lugar a si hay alguna pregunta más y si no vamos cerrando, agradeciéndoles a los panelistas por sus presentaciones y por su disponibilidad a participar del panel. Así que bueno, si habrá alguna pregunta más, escuchamos. Sí, Silvia. Ah, no, perdón, Real. Realdo tiene el micrófono apagado, no se escucha. Un aporte para Diana, que está haciendo la tesis, que trate de contactarse con gente que perteneció a las ligas agrarias. Hay en Formosa, los hay en Chaco, todavía está vivo y vive en el Chaco Osvaldo Lobey, que fue el que dirigió las ligas agrarias, y yo tengo entendido que además de sacerdotes, había maestras y maestros en las ligas agrarias, ¿no? Había docentes, muchos docentes. Esto es como aporte, porque en mi paso por la UP9 de La Plata, yo tuve poca participación dentro de las ligas agrarias porque de Santa Fe tuve muy poco tiempo. Sí, hice algún viaje a la zona de Reconquista, pero y estaba mínimamente en contacto con algunos compañeros de las ligas agrarias. Pero en la UP9 de La Plata sí conviví en pabellones con compañeros que estaban o habían militado dentro de las ligas agrarias. Muchas gracias, Realdo. Bueno, Carlos, sí. Creo que había Carlos levantado la mano. A ver, hola. Sí. ¿Ahí me escuchan?
Sí, se te escucha. Sí, bien. Bueno, muy bueno el panel, felicitaciones. Para Esteban o Alicia me parece que va mi pregunta. La pregunta es la siguiente, si ya digamos, antes del golpe del 76 ya están los dispositivos institucionales presentes de lo que fue la creación de todos los dispositivos de represión, si ya para esa época desde las Fuerzas Armadas había, como bien lo señaló Esteban, toda una normativa que apuntaba, digamos, al terrorismo de Estado. La pregunta es, ¿qué fue lo que decidió, en definitiva, que se produjera el golpe de Estado del 76, del 24 de marzo? Es decir, si hay una continuidad, si hay un proceso de largo plazo que continúa y que rompe con esta clásica cronología del 76 como la ruptura, ¿cuáles son los elementos que llevan a que se tome la decisión de derrocar al gobierno de Isabel? No sé si es clara mi pregunta. Alicia, Esteban, ¿quién quiere? Esteban, ¿querés empezar vos? Bueno, dale. Gracias, Carlos, por tu comentario, tu consulta. Me parece que hay dos planos, ¿no?, de posible respuesta, que es una como más general, más amplia, que puede tener elementos como, por ejemplo, el pretorianismo militar en el siglo XX argentino, ¿no? Sí. Y para decir un ejemplo, es decir, la intervención sistemática de los militares en política, y después alguna cuestión más puntual sobre la que yo podría, digamos, profundizar un poco más, porque es de lo que hablé y de lo que podría como acotar un poco más también tu pregunta a nivel de una respuesta, que es al nivel del terrorismo de Estado. Es decir, ¿por qué se produjo el golpe? No en general, sino para bajarlo a algo más concreto. ¿Por qué se produjo el golpe si, como vos dijiste, los dispositivos represivos ya estaban más o menos funcionando, las Fuerzas Armadas ya estaban, digamos, a cargo de la represión interna, a escala nacional desde octubre, bueno, una serie de... Y las desapariciones forzadas y toda una serie de elementos característicos del terrorismo de Estado ya estaban desde antes de 1976. Y bueno, ahí, digamos, la respuesta enfocada desde la represión es que lo que buscaron las Fuerzas Armadas con esa acción, con el golpe, fue tomar el control total del Estado para poder disponer de todos sus resortes legales e ilegales para una acción de represión y exterminio masiva que en los marcos del último gobierno constitucional democrático de los años 70 ya había alcanzado sus límites, si querés ponerlo en esos términos. Es decir, todo lo que se podía hacer dentro de ese marco de excepción, pero así todo bajo un gobierno civil, ya se había hecho. Es decir, la acción legal e ilegal, represiva y de exterminio llegaba hasta ese punto. Lo que continuó desde la perspectiva militar ya no podía hacerse con una conducción civil, por más que fuera una conducción débil y condicionada y un montón de etcéteras. Bueno, era necesario el control militar del aparato del Estado. Está bien. Yo agregaría dos factores más. Uno, que el peronismo, aún en la crisis de gobernabilidad que tenía hacia el año 75, en marzo del 76, recordemos que estaba la ley electoral de la ANUCE y los presidentes duraban 4 años, así que María Estela Martínez de Perón se le terminaba su mandato en el año 77.
Y desde el peronismo empezó a haber reuniones para las elecciones y organizar las elecciones del año 77. Los militares no querían que ganase de vuelta el peronismo. Claro. Sí, ese es un motivo, digamos, principal o uno de los motivos por los cuales deciden el golpe. Pero el otro motivo también es que, si bien Montoneros y el ERP, las dos grandes organizaciones guerrilleras de la Argentina, ya estaban prácticamente diezmadas, infiltradas, tenían servicios de inteligencia adentro, etcétera, etcétera. Es decir, incluso hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos decía que las fuerzas guerrilleras de la Argentina, ya estaban dando claro, no tenían demasiada fuerza hacia fines del 75, principios del 76, es decir, no era el motivo de la subversión por el cual las Fuerzas Armadas deciden dar el golpe, sino porque, entre otras cosas, ya tenían su propio proyecto político y económico, en donde el peronismo era un obstáculo. Es decir, si bien funcionaron desde el año 75, se le fue cediendo poder a las Fuerzas Armadas, a partir de diciembre del 75, las Fuerzas Armadas ya tenían su propio proyecto político. Sí. Una cosita en relación a lo que decía Alicia, me parece que quien esté interesado en este punto puede leer el libro de Paula Canelo, El proceso en su laberinto, porque justamente lo que se muestra ahí es un proyecto refundacional que tenía la última dictadura militar en sus etapas iniciales, que justamente tampoco era compatible con, como decía Alicia, con un gobierno constitucional. Y menos peronista. Tampoco. Está bien. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece, vamos dejando por aquí. Vuelvo a agradecerle a los 3 panelistas de esta noche por su disponibilidad, por sus brillantes intervenciones y por sus respuestas a los comentarios que fueron surgiendo. Aprovecho para invitarlos a la próxima reunión, al próximo panel en este ciclo de conversaciones en torno a los 45 años del golpe de Estado. Lo vamos a hacer el martes 8 de junio a las 18 horas y el título del panel es ¿Quiénes fueron los y las desaparecidos A? Y van a participar Alejandro Berti, Manuel Kahn y Santiago Insausti, 3 investigadores, colegas del campo de estudios de la historia reciente de la memoria. Así que bueno, agradecerles a todos y todas por la presencia, por las preguntas, por las intervenciones, por la voluntad de reunirse en estos tiempos difíciles que espero superemos pronto. Así que bueno, mucha suerte a todos, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya están invitados para el martes 8 de junio a las 6 de la tarde. Ya enviaremos un flyer con el link para conectarse ese día a la reunión. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias a los participantes, gracias Emilio, Débora, Esteban, saludos. Chao, chao. Saludos, gracias, saludos.